Hace unas semanas hice un vídeo sobre cómo volverte un estudiante del top 1%. En ese vídeo daba varios consejos sobre cómo volverte un mejor estudiante y cómo aumentar tu rendimiento académico. Ese vídeo gustó muchísimo y le disteis mucho apoyo y sé que sus consejos os ayudaron mucho, por lo que decidí hacer una segunda parte de ese vídeo. En este vídeo os daré 3 consejos que os ayudarán a mejorar vuestro rendimiento académico. Cuando hablamos de rendimiento no me refiero solo a sacar mejores notas, estamos hablando de algo mucho más interesante que eso. Tanto si quieres ser una persona que, dedicando el mismo tiempo que dedicas actualmente a los estudios, sacas mejores notas de las que estás sacando, o si quieres simplemente dedicarle menos tiempo a los estudios para poder sacar las mismas notas que estás sacando ahora mismo y así tener más tiempo libre para dedicar a otros proyectos como pueden ser negocios, trabajo, entrenamiento y otras muchas cosas que te pueden estar interesando poder llevar adelante, pero que las notas y el tiempo de estudio te están impidiendo poder seguir adelante con ellas, entonces este vídeo te interesa. Si quieres recibir los consejos que me han ayudado a poder compaginar mis estudios con trabajo, negocios, entrenamiento y otras muchas cosas que hago en mi día a día y compaginar el tener 2 canales, un trabajo, un negocio y al mismo tiempo mis estudios y aún así sacar mejores notas que la media de mi clase, en ese caso este vídeo te interesa y es para ti. Comenzamos. Consejo número 1. Practica. La práctica hace al maestro y es lo que más te va a ayudar a aprender. Si tú quieres leerte la teoría y poder entenderlo, está bien, no tiene nada de malo, pero realmente como de verdad vas a integrar los conocimientos es haciendo, practicando y probando. Y si quieres hacer, practicar y probar, lo que tienes que hacer es hacer ejercicios. Piensa una cosa, ¿cuál es el método de las academias de pago? Las academias que mejor enseñan y que cobran por enseñar. Las academias como pueden ser las academias de conducción, donde te enseñan a aprobar el examen de conducir, lo que hacen es te ponen un simulacro de examen y lo haces. Y cuando terminas ese te ponen otro simulacro de examen y lo haces. Y cuando terminas ponen otro simulacro de examen y lo haces. Y así sucesivamente. Y si ves en otras academias donde te ayudan a aprobar exámenes, como pueden ser exámenes de oposición o similares, utilizan este método. ¿Y por qué una academia de pago, que es al final la que más le interesa que tú estés satisfecho y que apruebes para que sigas comprando sus cursos o para que más gente vea que tú ayudas y que de esa forma compren más? ¿Por qué estas academias se centran tanto en que tú hagas pruebas y simulacros de examen? Porque para tener éxito lo mejor que puedes hacer es practicar y entrenar. Si haces muchos ejercicios de examen, vas a saber hacer ejercicios de examen y vas a llegar al examen y lo vas a hacer fácilmente. Dejando en claro por qué es tan fuerte e importante esta regla de hacer los ejercicios y no solo estudiarte y leerte la teoría, voy a deciros cuál es el subconsejo que os va a ayudar a poder hacer esto de forma correcta sin tener que gastaros un dinero. El consejo es muy simple y muy sencillo. Utiliza ChatGPT. ChatGPT está especializado en diseñar documentos, información o redactarte informes sobre lo que tú le pidas. Si tú le pides que te diseñe un examen o que te diseñe un ejercicio, te lo va a hacer. Lo único que tienes que hacer es, como hice yo hace poco para un examen que tenía que hacer, que tenía temas de cálculo aduanero y demás. Para que te hagas una idea, el cálculo de un arancel y de temas de impuestos de aduanas requiere de un procedimiento matemático bastante complejo en el que tienes que tener en cuenta a qué se le aplica cada impuesto, si se tiene que añadir un determinado coste o no, cuándo tienes que sumar, cuándo tienes que multiplicar, cuándo se le aplica un impuesto, cuándo no se le aplica, cuándo se aplica un arancel o cuándo se le aplica el IVA, a qué se le aplica cada cosa. Para ello tienes que practicar, entrenarlo mucho y saber muy bien dónde va cada cosa. Y eso se hace con la práctica, entrenando, entrenando y entrenando, lo que os he dicho previamente. Por ende, lo que yo hice fue cogerme ChatGPT y decirle a ChatGPT, por favor, diséñame un ejercicio de aranceles que tenga esto, esto, esto y esto. Y lo que hizo ChatGPT es diseñarme un ejercicio de aranceles que podría haberme entrado perfectamente en el examen, que tenía esas cosas que yo requería y que yo le había pedido previamente que me lo hiciera. Por eso lo importante es que primero leas y entiendas la información y cuando ya la sabes y puedes entenderlo, puedes explicarle a ChatGPT lo que necesito que me diseñes es un ejercicio con esto. Entonces él te dará el ejercicio con lo que tú quieres que tenga el ejercicio y podrás realizar el ejercicio en tu cuaderno. Cuando termines de resolver el ejercicio, sea que sea un cálculo matemático o sea que simplemente tengas que redactar una información, vas a coger y vas a decirle a ChatGPT, pues mira, el resultado de los cálculos es este, o creo que la respuesta lógica a esta pregunta es esta. Redactarás tu respuesta y ChatGPT te dará la respuesta correcta, te dirá, pues lo has hecho bien o lo has hecho mal, y si lo has hecho mal te dirá, la respuesta correcta era esta, por esto, esto, esto y esto. Y así seguirá repitiendo una y otra vez. ChatGPT te corregirá, te explicará por qué lo has hecho mal y dónde estás cometiendo los errores. Cuantos más errores cometas, más verá dónde tú te estás equivocando y hará mucho más hincapié y te lo explicará de 1000 formas distintas. Porque si ve que sigues cometiendo el error, ChatGPT tratará de que tú cometas menos errores.
y de esa forma tratará de meterse mucho más en el rol de un maestro. Y a diferencia de un maestro, ChatGPT puede buscar 200 formas distintas de explicártelo y le da igual explicártelo 800 veces. No le importa porque es lo único para lo que está diseñado. Así que si quieres entrenar y practicar, pilla ChatGPT, pídele que te haga un ejercicio, hazlo, respóndelo y si está mal, trata de pedirle otro y trata de evitar esos errores y aprende con ChatGPT. Vas a aprender de forma mucho más eficiente, eso te lo aseguro. Consejo número 2. Estudias para entender, no estudias para memorizar. Mucha gente trata de memorizarse las cosas que van a entrar en el examen y no entienden que lo mejor que te puede pasar es que llegues al examen, vomites lo que has memorizado y al año siguiente ya no te acuerdes, porque de hecho te va a durar la memoria una semana como mucho. Entonces al año siguiente lo más normal es que te pidan que te vuelvas a aprender esa cosa que habías estudiado el año anterior, porque como no has asimilado la información, no se te ha quedado para el año siguiente, y entonces te van a pedir que te lo sepas, no te lo vas a saber y te va a tocar volvértelo a estudiar y vas seguramente a suspender el año siguiente. Y en el peor de los casos, lo peor que te puede pasar es que acabes suspendiendo el examen, que va a ser lo más normal. Porque según diversos estudios, cuando tratas de aprenderte las cosas de memoria, solo te duran como mucho una semana en tu mente, porque no se ha quedado bien asimilada la información en tu cerebro. Solo has memorizado, y la memoria no dura a largo plazo. Mientras que las cosas que entiendes quedan bien asimiladas, y esas cosas duran para toda la vida. Siempre las vas a tener en tu mente. Se te puede olvidar en cierto momento concreto, que no te acuerdes muy bien, pero a nada que le des un refrescón, se te va a venir toda la mente y te vas a acordar, porque se te queda grabado en la mente. Mucha gente trata de estudiar por memoria y no por lógica, pero tienes que entender que la mejor forma de estudiar es esa y ahora te voy a enseñar cómo se estudia por lógica y no por memoria. Para estudiar por lógica una asignatura tienes que entender el argumento de la asignatura y aquí el consejo es simple. Si hay una asignatura que tú estás estudiando de memoria, deja de hacerlo. Entiende que eso está mal, que ese método es el método incorrecto y que la mejor forma que tienes de realmente entender la asignatura y aprobarla es comprender el argumento de la asignatura. El argumento de una asignatura es en qué se basa esa asignatura, qué te está queriendo contar el profesor, qué te están explicando. Y cuando empiezas a entender los conceptos es cuando de verdad se te van a quedar en la mente y te va a ser súper fácil. Veréis, yo cuando estaba en la ESO, yo daba historia, como seguramente habéis hecho todos, y yo era el típico que sacaba 8, 9 y 10 en historia. Y todo esto lo digo para dejaros en claro que yo estudiaba historia de la forma totalmente distinta a la que hacían mis compañeros, que era por lógica. Me olvidaba de memorizar las cosas y empezaba a aplicar la lógica para poder aprobar los exámenes. Y es por eso que yo sacaba mejores notas que la media. Y es lo que yo quiero que tú hagas. Si tienes una asignatura que estás estudiándote de memoria, deja de hacerlo y empieza a pensar en cuál es el argumento de la asignatura, de qué va esa asignatura, y de esa forma entiende cómo entenderla por lógica, cómo aplicar la lógica a esa asignatura. Cuando entiendes el razonamiento lógico de lo que va a la asignatura, puedes entenderla y dejar de memorizarla. Y para ello te voy a poner el ejemplo de cómo yo lo hice en historia y quiero que hagan lo mismo para la asignatura, o sea que esto lo extrapoles a la asignatura que tú estás estudiando ahora mismo de memoria para que puedas dejar de hacer eso y hacerlo de la forma correcta. En mi caso yo entendí que historia es una asignatura que va de lógica pura, porque su argumento, el argumento de lo que va la asignatura en este caso, es que es la historia de la humanidad. Ese es el argumento de la asignatura. La asignatura de historia me cuenta la historia de la humanidad. El argumento de matemáticas es enseñarme a realizar cálculos. Y si me aprendo los cálculos, se acabó. En el caso de historia, el argumento es entender la historia de la humanidad. Si aprendo la historia de la humanidad, se acabó. ¿Y cómo funciona la historia de la humanidad? La historia de la humanidad es que partimos de punto A, donde éramos cavernícolas, unga, que vivíamos en cuevas, no existía la industria, no existía la tecnología, y el sistema de gobierno era simplemente un macho alfa que mandaba sobre los demás y no había un sistema político. Y en el punto B, el punto final de nuestra historia, esto es como si fuera un libro. El punto actual es el final de la historia. Esto es un libro, el principio es este, el final es este. El final de nuestra historia es la era actual. Hemos vivido 2 guerras, hay un sistema político, bla, 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 bla. Y es diferente este punto final del punto inicial. Y esa historia que conecta ambos puntos, esa línea cronológica, es lo que me están contando en historia. Es como leer un libro. Por eso se llama historia. Cuando yo entiendo eso, digo por lógica, vale. Si partimos de punto A y queremos llegar a punto B, han tenido que ocurrir una serie de acontecimientos lógicos. Esos acontecimientos son como los capítulos de un libro. Son las eras de la historia. Y si yo tengo que estudiar un tema que va sobre una era de la historia, es hacer lo mismo pero a pequeña escala. Si esta era de la historia de la humanidad empieza en tal punto y termina en tal punto, yo digo, vale, empieza de esta forma y acaba aquí.
para que se llegue de aquí a aquí ha tenido que ocurrir esto, esto, esto y esto. Y es como cuando tú en una serie de televisión que entiendes el argumento de la serie y comprendes lo que estás viendo, de pronto un día te pierdes un capítulo y al día siguiente ves el siguiente capítulo habiéndote perdido uno y tú entiendes por lógica qué ha ocurrido en ese capítulo. Porque tú dices, vale, ha tenido que morir este personaje porque antes estaba vivo y ahora en este capítulo está muerto. He tenido que pasar esto, esto y esto porque... o sea, si el anterior capítulo que vi terminó aquí y ahora empezamos este aquí, en el capítulo que me he perdido ha tenido que pasar X cosas. Pues es lo mismo en historia, no tiene más. El argumento de la asignatura te ayuda a entender la lógica dentro de la asignatura. Todo es lógica, nunca memorices. Consejo número 3. Diversifica tu tiempo de estudio. Tienes que entender una cosa, hay muchísima gente que para estudiar lo único que hace es sentarse y ponerse durante 1, 2 horas, 3 horas, las que sea, a estudiar solamente. Sentado haciendo ejercicios o sentado escribiendo y apuntando cosas, haciendo resúmenes o leyendo, pero al final están completamente solo estudiando. No barajan ni siquiera la opción de que tú puedas estar estudiando y haciendo otra cosa a la vez. Y lo más curioso es que muchos veis vídeos como estos, donde os damos consejos, donde asimiláis la información auditivamente sin leer, sin estudiar, y seguramente muchos de estos consejos que os damos se os quedan bien en la mente y lo aprendéis y los entendéis fácil. Viendo mi vídeo, seguramente muchos estáis a lo mejor en el gimnasio entrenando o estáis en vuestra casa haciendo cosas y os lo ponéis de fondo el vídeo y entendéis perfectamente lo que os están contando. Entendéis el concepto, entendéis todo y estáis tranquilos haciendo vuestras cosas y estáis avanzando el doble de tiempo. Porque no estás solamente centrado en solo estudiar. Y esto parece raro en la era de que todo el mundo te dice que tienes que hacer el deep work. Y el concepto este del flow, de que tú te metes en el trabajo y estás solo haciendo ese trabajo y estás concentrado. Pero aunque es importante esos momentos de deep work, de trabajo profundo, tienes que entender que a veces no son necesarios. Y que de hecho la mejor forma de optimizar es... Si en tal momento tu mente está muerta o está dormida, no muerta, perdón, digamos que no está trabajando, no está usando todo el potencial, ¿por qué no puedes ahorrarte tiempo de estudio y decir, oye, en lugar de estudiar 2 horas, voy a estudiar media hora o 1 hora de puro trabajo profundo y la otra hora, en vez de hacerlo así, voy a hacer, oye, que voy en el bus, por ejemplo, y tengo ese tiempo muerto, esos 20 minutos, me pongo un vídeo donde explican aquello que tengo que hacer en el examen. Que estoy haciendo ejercicio en la casa, me pongo ejercicio en la casa, en el gimnasio, donde sea. Me pongo un vídeo donde me estén explicando las cosas del examen. Y en YouTube hay vídeos de todo. Yo te lo aseguro yo que salvo algún caso muy extremo, muy raro, de que estés estudiando alguna cosa de ingeniería cuántica súper extraña, que tú digas, ostras, es que de esto no hay en YouTube o no hay en internet vídeos, vale, puede ser que sea el caso, pero será si acaso una persona de cada 1000. ¿Vale? Que esté dando una cosa súper extraña y súper compleja. Pero ya te digo yo que de hecho he comprobado y casi cualquier cosa, hasta de temas de ingeniería, puedes encontrarlos hasta en YouTube y puedes ver vídeos del tema. Y seguro que muchos habéis hecho eso típico de que estáis limpiando el cuarto, recogiendo y os ponéis un vídeo de fondo. Y entendéis perfectamente lo que os está explicando ese vídeo. Un vídeo como este, donde yo os estoy dando consejos, entendéis los consejos, asimiláis la información, comprendéis la lógica de lo que os estoy explicando. Y podríais estar, en vez de viendo este vídeo, y sé que esto puede no ser lo mejor para mi canal, pero en vez de viendo este vídeo, podrías estar viendo un vídeo donde te expliquen, si tú por ejemplo trabajas la contabilidad, cómo funciona la contabilidad. Esa parte de la contabilidad que no estás entendiendo, te podrías buscar un vídeo y si tú más o menos entiendes la asignatura y entiendes lo que tienes que preguntar, vas a poder encontrar el vídeo que necesitas, vas a podértelo poner de fondo y aunque estés haciendo otras cosas, vas a estar escuchando. Y cuando escuchas 4, 5, 6 vídeos explicándote lo mismo, al final va a haber alguno que te va a entrar en la cabeza. Primero vas a poder asimilarlo mucho mejor porque vas a escuchar a varias personas explicándotelo. Y cuando una información la recibes, al final se te queda en el cerebro. Primero porque al final, tarde o temprano, alguna de las personas va a saber explicar de un modo que tú lo entiendas. Siguiente, porque al final lo estás escuchando mucho y se te queda. Y siguiente, porque si estás constantemente escuchando sobre un tema, al final ese tema se te acaba quedando en la mente sí o sí. Y es tan sencillo como simplemente ponértelo de fondo. Y de hecho remato este punto diciendo que según un estudio se demostró que no hay ninguna diferencia entre leer un libro o escuchar un audiolibro. Una información te entra igual en la mente y se te queda igual de bien retenida, sea que la escuches en un vídeo o sea que la leas en un libro. No hay ninguna diferencia entre escuchar un vídeo donde te expliquen una cosa y leerte un libro donde te lo expliquen. O sea que leerte el libro del tema que estás estudiando no es la única forma de estudiar.
A veces escuchar un vídeo del tema es igual de efectivo. Luego que tú quieras resumir, si estás haciendo deep work o lo que sea, ya es cosa tuya. Pero, indistintamente que resumas o no resumas la información, el hecho es que si vas a querer leer, antes que leer, piensa, ¿me conviene leer o es mejor que me ponga un vídeo y lo puedo ir escuchando mientras entreno? Y así optimizo aún más mi tiempo. Si puedes hacerlo, hazlo. Créeme, te va a ayudar muchísimo. Puede ser que alguna cosa, alguna materia muy rara y muy compleja, ostras, no hay vídeos. Pero ya os digo, yo lo he comprobado y casi de cualquier cosa. Es que hasta de temas de ingeniería lo hay. O sea, que a no ser que estés estudiando física cuántica orientada a algo súper raro o alguna cosa muy extraña, vais a encontrar contenido del tema y vais a poderlo aprender y optimizar mucho más vuestro tiempo y aprovecharlo mucho más. Si estás entrenando y levantando pesas en tu casa o si has salido a correr, ¿por qué no te puedes poner un vídeo de fondo y escucharlo? Deja de escuchar música que sé que te gusta y yo lo comprendo que te motiva y yo te entiendo porque a mí también me gusta, pero si estás en época de exámenes, si estás en ese momento en el que tienes que estudiar, céntrate en estudiar y aprovecha más tu tiempo. Sé que no es igual de placentero, sé que no tiene el mismo estímulo dopamínico, pero créeme, es mucho más útil y mucho más práctico. Y con estos 3 consejos llegamos a la parte final de este vídeo. En este vídeo te he enseñado a cómo puedes estudiar de la forma que lo hacen en las academias de pago, pero de forma totalmente gratuita. Al mismo tiempo te he enseñado la forma incorrecta de estudiar y la forma correcta y a cómo entender el argumento de la asignatura para poder estudiar por lógica. Y en el consejo final, además, te he enseñado ese truco de que si asimilas los conceptos escuchándolos, es igual de útil que tratar de entenderlos o estudiar leyéndolos, y de esta forma puedes optimizar mucho más tu tiempo de estudios. Si aplicas estos 3 consejos vas a ahorrarte de mucho tiempo de estudio y además vas a poder entender mucho mejor las asignaturas que estás estudiando y sacar muchas mejores notas. Dicho lo cual, no me enrollo mucho más, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Por aquí os estaré dejando para que os suscribáis al canal y por aquí el vídeo de la primera parte donde os enseñé a cómo ser mejores estudiantes. Si este vídeo os ha gustado muchísimo, allí también doy muchos consejos únicos que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Así que si este vídeo te ha gustado, te recomiendo que lo veas. Adiós y hasta la siguiente.